Este centro de pensamiento trae para hoy el tema del derecho a la información y la relación con el uso de las redes sociales en el contexto de las democracias y del conjunto de las libertades y los derechos humanos. Por lo tanto, si el derecho a la información es un derecho fundamental consagrado en todas las constituciones y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como matriz de la dispersión y globalización de esos derechos en el segundo hito después de la Carta de los Derechos del Hombre. Entonces la constitucionalización de este derecho es básica para opinar, para la información obtenida, lo mismo para propiciar o producir información, para difundirla. La prensa lo ha hecho durante muchas décadas, la radio y la televisión desde finales de la década del 50. Pero ahora las redes sociales, que son una forma de comunicación más rápida, instantánea, de acceso a todos, tenemos la deriva de problemas que se están presentando y que vamos a evaluar. Se ha posicionado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ha iniciado lo que llaman muchos la era Biden. Ha sido un discurso de conciliación, de propuestas renovadoras, de unidad de la nación de los Estados Unidos, de la recuperación de toda su influencia a nivel global. Como se esperaba, ese es su discurso. Entre tanto, Trump, el jefe de la derecha radical, el que incitó a las milicias a tomarse el Capitolio y el que quedó desconectado porque las redes sociales, los dueños de las redes sociales, le quitaron el derecho a expresarse a través de ese medio, pues hoy descansa en la Florida. Pero ese es el punto que nos convoca hoy. ¿Pueden los dueños de las redes sociales desconectar no solo a un presidente, sino a cualquier ciudadano porque consideran que está excediéndose en el uso del derecho a expresarse libremente? O sea, que está usando las redes para incitar a rebeliones, revoluciones, insurrecciones, etc. ¿Le corresponde a esos dueños de esas redes tomar esa decisión? Nos parece que no, que aquí hay un precedente muy delicado y que apunta a la médula central de la democracia, del ejercicio democrático, de la expresión a través de cualquier medio. Las redes son privadas en Occidente. En otros países se las acusa de ser estatales y en consecuencia no democráticas. Pero es que siendo de dueños particulares, siendo propiedad privada, es peor. Porque es que yo creo que ningún Estado, sin ningún procedimiento, hubiera silenciado al presidente de los Estados Unidos. Creo que no. O a cualquier presidente o a cualquier ciudadano. Lo que quiero señalar con esto es lo siguiente. Las redes sociales no pueden tomar decisiones que afecten derechos constitucionales sin que se lo haya señalado y ordenado un juez. Y para el caso del presidente de la República, me refiero a los Estados Unidos, debió haber sido la Cámara de Representantes, que es quien lo juzga, el que dio o debió dar la orden para silenciar a Trump. Si eso no se ha dado, no hay ningún sentido de que los dueños, los tres dueños de las redes, que son los tres más ricos del planeta, hayan tomado esa decisión. Porque igual va a pasar más adelante con otros sectores. Ahora es con Trump, pero más adelante puede ser con un sector de izquierda. Puede ser aquí en Colombia, contra Petro, contra otras posiciones de izquierda, contra el centro democrático, si se va más a la ultraderecha y sigue el rumbo de Trump, que es posible. ¿Le toca a los dueños de las redes sociales silenciar a esas organizaciones políticas? Me parece que no. Que aquí estamos ante una situación muy delicada. La propuesta que hemos analizado es muy simple.
Uno, que el gobierno intervenga y promueva una ley de control social sobre las redes sociales. Control social quiere decir que usuarios, consumidores, fundaciones, universidades, todo el que usa las redes lo haga parte de un comité que sea el que determine si puede haber sanciones o no cuando se necesita obrar con urgencia. Pero todo esto al referéndum de las cortes y los tribunales. De lo contrario, esto se nos vuelve la dictadura de las redes sociales, la dictadura de los dueños de las redes sociales, porque no serán las redes, sino los dueños, ellos libremente, quienes determinen quién habla en este planeta y quién debe ser silenciado. Creo que ese es otro de los retos que va a tener que tomar el presidente Joe Biden. Anteriormente se creía que los periódicos de los Estados Unidos tenían gran influencia en las elecciones presidenciales. Se creía que el hecho de que un periódico apoyara a un candidato presidencial iba a tener como consecuencia que sus lectores se verían convencidos de apoyar a ese candidato presidencial. Sin embargo, en las elecciones del año 2016 de los Estados Unidos, se pudo analizar que no son los periódicos los que convencen a los votantes, sino que son las redes sociales como Facebook o Twitter. Prácticamente todos los grandes diarios apoyaron a la candidata demócrata Hillary Clinton, o al menos evitaron respaldar a su rival republicano Donald Trump. Por otro lado, es importante cuestionarse cómo funciona el algoritmo de Facebook. Bueno, pues lo que los usuarios ven en Facebook está determinado por quiénes son sus amigos y qué es lo que ellos comparten. Quienes se inclinan por Trump solo verán noticias que reflejan su visión del mundo, a diferencia de los periódicos, donde los editores pueden ofrecerle a los lectores alternativas al publicar la postura de todos los candidatos. Esto no sucede con Facebook. A las noticias que muestra la red solo ofrece aquellas informaciones que considera que tú y tus amigos quieren creer. Esto nos hace pensar que es falso el comunicado oficial de la compañía de Facebook, donde expresa que Facebook solo es una plataforma tecnológica y no es un poderoso medio de comunicación. Pero cuando Twitter decidió bloquear a Trump, quedó demostrado que en las redes sociales son más poderosas que cualquier gobierno, así mismo lo expresó la periodista Helen Bunosky. Con los disturbios sucedidos en el Capitolio, lo más probable es que las redes sociales bloqueen a más políticos. Y ellos tienen como respaldo el hecho de que si intentan romper con el monopolio de las redes sociales, estos amenazan con publicar los secretos gubernamentales. Por lo que nos queda claro que las redes como Facebook o Twitter, Google, Amazon son las que verdaderamente tienen el control y que fueron estas plataformas las que hicieron que Trump ganara en el año 2016. Desde los inicios de campaña, su director digital hizo ver a Donald Trump que no merecía la pena malgastar dinero en anuncios en televisión, sino dar mayor enfoque a las redes sociales, y su inversión fue mucho más efectiva. Si se observa la dimensión meramente cuantitativa, a esta estrategia tuvo sus frutos, ya que Trump consiguió sobrepasar a Clinton según estudios. El último día de campaña lideró en números de visitas a sus páginas web con 3.5 millones mensuales frente a 1.2 de Clinton. Y también en seguidores en las principales redes sociales como en Twitter, Trump consiguió 13.9 millones frente a 10.5 de Clinton. Su campaña digital fue su fuerte, principalmente redes como Facebook o Twitter. Por ejemplo, en Twitter, solo en los Estados Unidos se escribieron 1 billón de tweets sobre las elecciones desde agosto del 2015. Cuando empezaron los primeros debates de las primarias. Hasta el día de la votación y el segundo debate entre Trump y Hillary fue el más tuiteado de la historia, con más de 17 millones de mensajes, y como muy bien lo definió Michael Barbaro, periodista de The New York Times, Trump ha dominado Twitter.
de una forma que ningún candidato a presidente ha conseguido hasta ahora. Liberó y redefinió su poder como herramienta para promoción, política, distracción y ataque. Por otro lado, el decreto ejecutivo firmado por el presidente Donald Trump el 28 de mayo del 2020 sobre prevención de la censura en línea constituye un ataque frontal a la libertad de expresión en línea a nivel global. Según este decreto, podrá eliminar estas protecciones legales y generar la amenaza de que las empresas de redes sociales sean blanco de infinidad de litigios si intentan moderar lo que se publica en sus plataformas. De un modo que el Poder Ejecutivo considere que no obra de buena fe, por lo que notablemente se puede ver como una especie de amenaza, castigo o ataque por parte de Trump, exceptuando a canales como Fox. Pero si a las plataformas como y a las personas que publican a través de ellas, porque el gobierno disiente con respecto al modo en que las empresas moderan los contenidos. Se ha creado controversia en todo el mundo por la forma en que las redes sociales cancelaron las cuentas de Donald Trump y de cientos de miles de sus seguidores. Esto como una retaliación ante el discurso de odio y la puesta en duda de los resultados de las anteriores elecciones donde ganó el hoy presidente Joe Biden. No es nuevo el debate sobre la privacidad y el derecho a la libre expresión. Ya desde 1952 e incluso antes, en 1947 cuando la CIA se crea y luego en 1952 la NSA, la National Security Agency, casi todas las conversaciones de los norteamericanos y de gran parte de los ciudadanos del mundo han sido monitoreadas y escuchadas. Hoy en día las redes sociales han ofrecido otro modelo donde nosotros somos el producto, nosotros somos quienes damos la información. No en vano se llaman perfiles, es un gran ejercicio de perfilamiento. Toda la información que uno da en sus redes sociales, no solamente a partir de lo que publica, sino a partir de lo que le gusta y comparte, crea un perfil y crea una específica descripción de cómo eres en tu parte psicológica, en tu parte emocional, en tu preferencia política, en tu preferencia, incluso cosas tan triviales como el equipo de fútbol y hábitos de consumo. Entonces, cuando un servicio o un producto es aparentemente gratis, el producto es uno, y la información que socavan la minería de datos, por eso se llama minería de datos, porque entra y socava información, se vuelve una gran moneda de cambio, y a mayor información, mayor capacidad de control y mayor capacidad de generar impulsos para tomar decisiones que uno creería que son propias, pero que en realidad pueden estar grandemente influenciadas por el contenido que se nos muestra. La democracia no es perfecta en la medida en que la gente no tiene información perfecta. Si todos supiéramos absolutamente todo lo que pasa, habría un sistema de democracia perfecta, pero en gran parte ignoramos qué es lo que sucede. Y en conflictos tales como el que se ha venido dando entre seguidores de Trump y lo que se llama el Estado profundo o el statu quo, que hoy ha vuelto al gobierno de los Estados Unidos, pues se muestra claramente y creería yo que Donald Trump y todo el trumpismo que se ha creado ya como movimiento van a tener sus propias redes sociales y van a sacar sus propios medios de información y muy probablemente creen su propia burbuja mediática, porque es un mercado muy grande, son 87, casi 90 millones de personas quienes siguieron a Trump en las elecciones anteriores, y esa gente sigue ahí y esa gente está enojada y esa gente quiere seguir consumiendo todos los datos y toda la información que pueda en torno al presidente Trump y muchas también de las conspiraciones que se han creado en torno a su gobierno.
En Colombia la situación no es distinta y se ha reabierto el debate a partir de la gente migrando del WhatsApp a otras redes como Signal y Telegram. Realmente creo que ya es tarde para tomar esa decisión. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo más de 15 años en Facebook. Esa red social sabe todo sobre mí, sabe absolutamente todo. Tienen un perfil mucho más acertado y conocen más sobre mí que yo mismo. Y han visto cómo ha cambiado mi pensamiento en estos años y cómo ha cambiado mi sinapsis y mi forma de ver el mundo. Entonces creo que es muy tarde, ya saben todo, estamos desnudos y solos ante el poder de la corporatocracia y ante esta nueva forma de gobierno que podría llamarse la cibercracia. Luego vienen los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces la gran prensa, los periódicos, pero luego las cadenas radiales, pero luego las cadenas de televisión. Y eso también, digamos, jugó un papel doble, no dual. O como aliados del poder. En América Latina por lo general funcionó como aliados del poder o como un cuarto poder realmente que le hizo talanquera a el poder como tal, ¿no? Al poder del Estado, al poder político establecido. Recordemos, por ejemplo, que a Nixon lo tumban justamente por una investigación periodística que hubo y frente a eso pues no le dio más remedio que renunciar, ¿no? El presidente de los Estados Unidos por allá entre los 60 y los 70. Entonces eso es muy importante porque los medios de comunicación funcionaron como deberían funcionar, que es ser un contrapoder, ¿no? Una respuesta, una talanquera frente al poder político que puede tomar tintes absolutistas y autoritarios. En América Latina el gran poder, la gran prensa, siempre ha estado muy amangualada con el poder, ¿no? Y ha sido muy gobernista, y ha estado, digamos, orientado hacia lo que diga el establecimiento. Y lo que está pasando en Estados Unidos frente a los medios, digamos, estos grandes medios de televisión y de comunicación y de radio y de prensa, es que en un momento Trump fue suficientemente útil para ellos. Luego Trump empezó a pelear menos con Fox News o con, digamos, toda la cadena Fox y así mismo garantizó su permanencia al menos en los medios de comunicación tradicionales, llamémoslo así. Pero él peleó con la NBC, con la CBS, con la CNN y esos, digamos, le empezaron a hacer el contrapeso, ¿no? Frente a la opinión de los demás. Pero ya estamos en el siglo XXI y estamos, digamos, con nuevos retos, ¿no? Entonces, así como los cafés fueron importantes, como la prensa, digamos, y la imprenta, sobre todo, fue muy importante, los medios de comunicación siguen siendo importantes. Hoy en día, los medios sociales, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, son esenciales para el desarrollo de la política y de la democracia a nivel mundial. Entonces, que estas redes sociales, por decisiones corporativas y decisiones empresariales, hayan bloqueado en su momento, la persona más importante del mundo, al menos en lo político, pues ya genera un precedente, ¿no? Y eso es, digamos, un elemento que nos permitiría pensar, bueno, entonces en últimas, ¿quién tiene el poder? ¿Quién detenta el poder? Y sobre todo, ¿quiénes son los que están autorizados para censurar, podríamos decir así, o para limitar el alcance de la libertad de expresión, de la libertad de opinión y de la libertad de información, ¿no? Digamos, esas son preguntas esenciales, son preguntas importantísimas que tenemos que plantearnos. Hay que recordar que en 2016 la palabra fue posverdad, ¿ya? Y la posverdad justamente hacía referencia a eso, a las noticias falsas, a la manipulación por medio de redes sociales y, digamos, encontró en lo político, tanto en Europa como la votación del plebiscito frente al Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y en Estados Unidos, pues, la llegada de Donald Trump al poder. En el caso colombiano, pues tenemos los acuerdos de paz que funcionaron justamente con esa misma lógica de la posverdad, ¿no? De engañar a la gente, de malinformarla, de desinformarla, de generar una serie de bulos frente a eso, ¿no? Y también tenemos la noción, digamos, que hay muchos sitios dedicados a generar contenido falso por medio de perfiles falsos,
y eso, digamos, todavía está muy en la sombra y no se ha investigado lo suficiente para determinar el gran poder que tienen para la manipulación de tendencias, para la manipulación de toda la información que transita. Entonces, para ir cerrando, sí me parece muy importante que nos planteemos unas preguntas fuertes. ¿Quiénes son los encargados de determinar lo que es peligroso y violento al momento de la libertad de expresión? Al momento de expresar una opinión, al momento de expresar una idea, un argumento o una razón. Digamos, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si es una decisión corporativa, pues seguimos estando, digamos, amarrados a los intereses corporativos de las grandes empresas privadas tecnológicas. Y también nos planteamos, bueno, ¿la democracia tiene límites? ¿Es tolerable tolerar lo intolerable o lo intolerante? Ya, entonces frente a eso, Trump, una persona supremamente intolerante, y se le cercena su derecho legítimo en democracia de manifestar su opinión por medio de altavoces parlantes, o en este caso, pues Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y demás, ¿no? Entonces, frente a eso, es las preguntas que la teoría política y la teoría de la democracia se tiene que formular. Muchas preguntas surgen sobre ese comportamiento, esa funcionalidad de las redes sociales. Por ejemplo, ¿se respetan los derechos humanos conexos a la información mal manejada? Por ejemplo, la honra, el buen nombre. ¿Cuál es la relación exacta entre las redes sociales y la sociedad cuando todos están siendo atrapados, ensimismados y absorbidos por el uso de las redes que afectan hasta las relaciones familiares? La política digital ha transformado las democracias y el ascenso al poder, ¿y qué clase de gobernantes están llegando? Las redes sociales y las protestas sociales. Los movimientos sociales han tenido más acceso a integrarse y apartarse de los partidos por las redes, o al contrario, los movimientos sociales están siendo criminalizados porque los identifican en sus actuaciones a través de las redes sociales. Las relaciones de las redes sociales y los gobiernos, la oposición y su comportamiento con el manejo de las redes sociales o la censura. La democracia ha cambiado, se ha transformado con las redes sociales, se ha deteriorado o ha mejorado. ¿Quién controla en efecto a las redes sociales? Y el manejo de los algoritmos, si ellos perjudican la intimidad y si se identifican acciones que puedan llegar a el espionaje. La política tradicional cambió porque la política digital la desplazó. Es decir, las convocatorias se hacen más por plataformas y a través de smartphones, de los celulares, con el uso de las redes sociales para citarse a una reunión, y ya no es necesario toda la logística tradicional o el transporte de las personas a las manifestaciones. Y hemos tenido ya presidentes en la potencia más notoria, que son los Estados Unidos, que a través de las redes sociales han llegado al poder, como Obama y Trump, para mencionar solamente estos dos, aunque Biden también utilizó las redes sociales. Pero desde el 2011, con la primavera árabe, las redes sociales han demostrado el gran poder de movilización y de política digital, con la caída de Mubarak en Egipto, de Ben Ali en Túnez, del señor Gaddafi en Libia y el inicio de un conflicto largo en Siria con Bashar al-Assad. En Madrid, en el mismo 2011, pero ya en mayo, se da el movimiento de Podemos y de los indignados, que deterioran y develan al Partido Popular en el poder. Es decir, que la política digital hoy, en otras circunstancias, como en el caso de Bolsonaro y en otros gobiernos, están llegando al poder
personas que utilizan las redes sociales sin ser los mejores. Ello no quiere decir que sean los mejores. En efecto, Donald Trump en el 2016 llegó al poder a través de las redes sociales y realizó una presidencia digital, porque todo el tiempo se comunicó por Twitter y otras redes sociales, casi que suplantando o evitando u omitiendo el uso de sus voceros y de las oficinas de prensa. Pero el extremo de negar el triunfo de Biden, demandar ante 50 estados, presentar todas las reclamaciones, tratar de obstaculizar las certificaciones para la conformación del colegio electoral y llegar a evitar, induciendo al vicepresidente a que no proclamara a Biden como constitucionalmente está, que es el vicepresidente de turno quien lo hace, alentando una especie de golpe de Estado con turbas, con hordas trumpistas, con fanáticos supremacistas, conllevó a que le cerraran sus redes sociales, su forma de comunicación, las empresas, empezando por Twitter, luego Instagram y otras. Lleva a este debate, a estas reflexiones sobre el uso de las redes sociales y la relación con el poder. El complejo e intrincado mundo de las redes sociales con su funcionamiento y algoritmos está hoy en la mira de todas las personas. Es decir, el debate que se abre después de los sucesos del Capitolio en Estados Unidos y el cierre de las cuentas del presidente, quien gobernó con ellas, es sobre la penetración a la intimidad, la desestabilización de las democracias, el gran poder que han adquirido, que rebasa el cuarto poder de los medios de comunicación, es un suprapoder, como un quinto poder. Y aquí hay un antecedente, está en la vida de Alan Turing, un matemático, un criptólogo, un teórico, un especialista que en la Segunda Guerra Mundial desencriptó los mensajes de los nazis y le facilitó a los Estados Unidos la identificación de ciertas acciones militares para poder ganar la guerra. Hay una película con Benedict Cumberbatch como gran actor que desempeña el papel de Turing, que se llama El Código Enigma, donde se muestra los antecedentes de lo que estamos viviendo hoy. Esa convocatoria hacia el Capitolio también la hizo el presidente Donald Trump a través de las redes sociales. Fue preparada, fraguada, organizada, planificada. Y el mismo día salió a incendiar la acción, a motivarlos, a insuflarlos, a darles más ánimo. Y no se presentó, porque él prometió presentarse. Pero lo que pretendía era dar un golpe de Estado atípico, casi que un doble golpe de Estado, un Estado, podríamos decir un golpe de Estado bicéfalo. Era pre-golpe de Estado para que no se posesionara Biden el 20 de enero al no existir la solemnidad de la proclamación. Segundo, autogolpe al revestirse él, creando un vacío de poder, revestirse de más facultades para quedarse y poder expedir el decreto de estado de excepción llamado ley marcial para ocupar las Fuerzas Armadas todos los estados y convocar a nuevas elecciones, repetir las elecciones para ganar en los estados donde perdió. Ese fue el cálculo mezquino que alteró, demeritó, erosionó más la democracia y que motivó un impeachment que está pendiente, el Senado lo continúe porque ya la Cámara de Representantes lo aprobó. En su discurso de posesión, el presidente Joe Biden manifestó la preocupación
frente a lo que sucedió en el asalto al Capitolio, por lo que pueda desenvolverse una especie de uncivil war, es decir, una guerra incivil. Muchos comentaristas han hablado de una guerra civil configurada, como se conoce en la ciencia política, pero una guerra incivil es que no se configura una polarización total de grupos armados dentro de la sociedad, sino que se configura una dispersión de milicias con reyertas, acciones violentas, enfrentamientos, ataques que tienen que ver también con el terrorismo doméstico, que es de lunáticos y de personajes sueltos, y que llevarían al uso de las armas de esas milicias, caotizando aún más la vida social norteamericana, que ha estado afectada por matanzas, masacres en iglesias y en escuelas y en universidades, pero que aquí tendría un acento político. Entonces las redes sociales tienen una multiplicidad de funciones. Sirven para confeccionar mentiras, o sea, las fake news, porque no son contrastadas, no son verificadas. Segundo, para realizar marketing de las empresas, estudios de mercado, para investigar a otras personas, o sea, espionaje con los mismos algoritmos, para absorber a las personas e inducirlos. Esa inducción se hace por las preferencias a las que conlleva, con un sesgo en la información, porque por inteligencia artificial se enteran cuáles son las preferencias y le envían más información que puede ser una información aviesa, o sea, despiada. Y al mismo tiempo también una recompensa sensorial. La gente se siente estimulada por los vistos o los likes, entonces se comportan así y hasta se exponen más de la cuenta con tal de ver que están siendo reproducidos, replicados o vistos. Las redes sociales con la política digital además han hecho deteriorar las democracias. El uso de las diferentes redes sociales y el apoderamiento de casi la personalidad de los seres humanos que utilizan estos smartphones hace que políticamente, para mirar un aspecto, dependiendo de la difusión de la información y de quien esté en el poder para desviar la real situación, polaricen a la sociedad, que lleva a la violencia. La polarización deteriora mucho las democracias porque la gente se enfrenta y dejan de deliberar o de controvertir por los discursos de odio o las ideologías del odio que expresan a través de esos mensajes. Se apoderan de la mente de las personas. Es el nuevo opio del pueblo si no se sabe manejar, porque si sabe manejar la persona, las redes sociales y la información, nutre culturalmente a esa persona, sirve para las investigaciones, para conectarse inmediatamente con los demás, para los negocios. Con la pandemia, con los encierros que las cuarentenas conllevan, la gente utiliza aún más las redes sociales. Por lo tanto, ya ni el periódico lo compran, los puestos de revistas se acabaron, o se disminuyeron, o se están extinguiendo. Y lo peor, afectan el pensamiento crítico. Sobre el bloqueo a las cuentas de las redes sociales, voy a citar dos casos de analistas políticos que no son ni han sido mandatarios. O sea, para diferenciarlo del caso de Donald Trump, que es el que tiene ahora pensando a muchas personas, no porque él lo haya hecho bien, porque se excedió. Pero en el caso de estos analistas, Alfredo Jalife y Luis Raceto, que han criticado el manejo de las multinacionales sobre el uso de los combustibles fósiles y que han criticado las políticas del
neoliberalismo en cuanto a la privatización de las acciones y el empoderamiento de los mercados sobre las actividades comerciales de los particulares y de los mismos estados dejando de regular, es muy preocupante. El caso de Jalife, él lo estudió y se percató que esas redes sociales que lo aislaron tienen conexiones con el Banco Mundial, con el Goldman Sachs, con el Banco Lazard y con el Banco Rothschild. Es decir, que hay unos intereses para evitar que los críticos a los negocios de las grandes internacionales no sean afectados en el contexto de la globalización.